Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, un químico, y Joyce Annette Flynn, una instructora de teletipos. Se presume que su madre tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso durante su embarazo. Ella padecía de trastornos mentales, inclusive estuvo en un hospital psiquiátrico. Durante su matrimonio, sus padres discutían constante y agresivamente. El trabajo de su padre obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales atropellados. Los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos y partes de otros animales. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en el instituto, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro y extravagante que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad, y en el otoño boreal de 1978 ingresó en la Universidad Estatal de Ohio, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente, le ofreció $50 a un chico laosiano de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel por 10 meses. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él, y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hervida en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irresistible,
Esto resultó fatal, aunque en cada ocasión no era la intención de Dahmer. Su intención era que se convirtieran en zombies, pero no lo logró. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembramiento de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute de Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizar su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y los esqueletos de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer limpiaba el gimnasio de la cárcel con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, culpable de asesinar a su esposa. Estaban en eso cuando Scarver empuñó una barra de metal de la sala de pesas y lo mató a golpes en la cabeza. Cuando le preguntaron a Scarver por qué lo había matado, respondió que se había pasado de la raya con los prisioneros y con el personal de la prisión. Algunas personas estaban arrepentidas de lo que hicieron, pero él no. Por eso lo asesinó. Casualidad o destino, el carnicero de Milwaukee murió de la misma manera que 16 años antes había asesinado a su primera víctima.